Vamos a hablar de cumulonimbus y tormentas. Los temas que vamos a tocar son qué elementos hacen falta para formar una nube, qué tipos de precipitación existen, cuáles son los mecanismos y sistemas de formación de precipitación y qué son las tormentas. Primero, para formar una nube tengo que tener tres cosas. En primer lugar, las partículas higroscópicas, que son partículas muy pequeñas que tienen la capacidad de absorber humedad. Esas partículas son de origen antropogénico, que son las que forma el ser humano, y después tenemos las que son de origen natural, que la forma la misma Tierra. Segundo, un ascenso forzado libre del aire. Tercero, vapor de agua disponible. Si no hay vapor de agua, es difícil que se forme una gota, ¿no? Es lógico. Para que se forme una tormenta, basta tener los tres ingredientes anteriores, más la inestabilidad del entorno, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tipos de precipitación existen? Tenemos la de tipo estratiforme, que es como un manto, que a veces llega hasta el horizonte, y las convectivas, que uno ve que son un poco más localizadas y son más intensas, y tienen cierto desarrollo vertical si uno los ve de costado, ¿no? Sistemas y mecanismos de formación de precipitación. Un sistema y un mecanismo es por orografía. Vemos que acá tenemos una montaña, ¿sí?, que tiene un viento que advecta humedad desde el este. Al intentar atravesar la montaña, en el momento del ascenso se produce una descompresión. Esa descompresión libera calor, por ende se enfría, y ese enfriamiento hace la condensación. Una vez que se condensa y sigue ascendiendo, empieza a formar desarrollo vertical. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de Córdoba, la ciudad de Córdoba. Tenemos, como ven acá, unos cúmulos que se van formando primero por el calentamiento de la tierra y segundo por advección de aire cálido y húmedo. Se forman los cumulitos y en el momento que tiene que ascender por la ladera de la montaña, ¿sí?, se condensa la nube, se condensa toda la humedad y forma la nubosidad. Y se desarrolló acá un Charlie Bravo, ¿sí?, que es una tormenta. Vamos por el segundo mecanismo que produce precipitación, que es la convergencia. Acá tenemos dos líneas rojas, que esas dos líneas representan la zona de convergencia intertropical, que son los máximos de temperatura que se dan tanto en el solsticio después del solsticio de invierno como en el solsticio de verano. Acá, por ejemplo, hay TCZ en julio, que es donde el sol empieza a pegar en el solsticio de verano del hemisferio norte, empieza a pegar en el trópico de Cáncer. Un mes después llega a su máximo, que ese máximo nunca sobrepasa el trópico en el hemisferio norte, y llega hasta un máximo de latitud norte de 25 grados. Y este máximo de temperatura en el globo llega como máximo acá en Australia, con un máximo de latitud sur de 20 grados. Sí, bueno, imagínense que, bueno, llegado el momento de enero, por ejemplo, esta zona de convergencia intertropical hace que los vientos confluyan tanto del sur como del norte en ese lugar, que son los vientos alisios. Los vientos alisios, recordemos de que esos vientos alisios van hacia el oeste, si bien vientos del este. Bueno, y convergen siempre en los máximos de temperatura. En ese cinturón de convergencia suelen generarse las tormentas por convergencia, justamente, ¿no?, que es por justamente la convección de la cantidad de temperatura que hay sumado a la advección de humedad en la zona esta del Amazonas, genera fuertes tormentas de origen de convergencia. Acá vemos que se puede dar otro caso. Tenemos un valle, en ese valle
se deposita aire frío, ¿sí? Una vez que empieza a pegar el sol, una vez que pega el sol acá, el sol calienta la tierra calienta la masa de aire, esa masa de aire se calienta, se expande, se enfría. Una vez que se enfría vuelve a caer y ocupa el lugar que había abandonado la masa anterior, ¿no? Así que de esta forma también se puede producir tormentas de valle, que es por convergencia. Después tenemos el tercer mecanismo, que son los frentes. Bueno, ya hablamos que el frente frío es como un poco más agresivo en cuestiones de pendiente, y automáticamente se puede distinguir por la presencia de desarrollo vertical importante, nimbus stratus, altus cumulus, antes de que ingrese el frente. Un frente cálido es un poco más extenso. Sí, esto ya lo vimos. Si se encuentran dos masas de aire de igual temperatura, pero diferente contenido de humedad, también pueden producirse ascenso forzado de aire. Un dato técnico: si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más liviano? ¿El aire húmedo o el aire seco? Y ustedes automáticamente dirán que el aire húmedo, por el contenido de humedad, y eso lo hace más pesado, ¿no? No es así, porque justamente el vapor de agua es un gas y el peso específico del gas es mucho más liviano que el peso específico del aire seco, ¿sí? Por ende, si la masa de aire con menos contenido de humedad avanza por debajo del que tiene más contenido de humedad, así que va a generar una diferencia, un contraste que se va a manifestar en tormentas dispuestas así como en línea, como se muestra acá en la foto, ¿sí? Se suelen formar ese tipo de frentes. Acá tenemos un mecanismo bastante parecido al que vimos en convergencia. Acá ven en las costas de, bueno, Capital Federal y todo el sector, la zona sur de la provincia de Buenos Aires, que da hacia la costa del río, van a ver que se forman cumulitos, ¿no? Esos cumulitos. Y del otro lado de la costa uruguaya también se generan esos cumulitos. Bueno, imagínense que cuando el sol empieza a irradiar la superficie de la Tierra, la parte terrestre tiende a calentarse mucho más rápido y a enfriarse mucho más rápido que el agua, ¿sí? El agua, el agua, al tardar en calentarse, va a generar una cierta masa de aire frío, o sea, que entra en contacto con el agua, una cierta masa de aire frío, que esa masa de aire frío va a empezar a ocupar el lugar de la masa de aire más cálido, que es la que está ascendiendo, como que se ve acá en la imagen. Esa masa de aire frío va, justamente por la convección que hay acá, esto se eleva y algo tiene que ocupar su lugar. Y bueno, lo que está inmediatamente al lado de los cúmulos es esta masa de aire frío que está sobre el río de la Plata, ¿sí? Y bueno, también pasa lo mismo, esa misma celda se arma del lado uruguayo. El cuarto mecanismo, ciclones. Los ciclones, a diferencia, o sea, si bien vimos que son las bajas y las altas, las bajas también son ciclones, pero estos ciclones son los que producen tiempo adverso, ¿sí? No quiere decir que el ciclón, la baja como ya la conocemos, no genere tiempo adverso, sino que es bastante más importante los fenómenos que produce, a diferencia de una baja simple, ¿no? Estos sistemas de baja presión tienen asociado abundante nubosidad, ya que ofrecen movimientos de ascenso del aire y mucha precipitación y vientos muy fuertes. Acá vemos la baja, que es bastante profunda, ¿sí? O sea, imagínense cómo está bastante ocluido. Es como un huracán. Si bien el huracán es un ciclón, ¿sí?
aparte de estar ocluido, está bastante profundo. Es muy baja la presión acá, ¿no? Bueno, esto es distinto a los frentes que fuimos viendo a lo largo de las clases, ¿no? Los apretamientos de las isobaras producen vientos bastante intensos, justamente por esta depresión tan brusca, ¿no? Tenemos el quinto mecanismo que produce precipitación, son los ciclones extratropicales, es decir, que están fuera del trópico, que son los que afectan normalmente en estas latitudes, ¿no? Latitudes medias. Se llama ciclón extratropical a aquellos sistemas de baja presión que se forman principalmente debido a la inestabilidad baroclínica, esto es como resultado de un contraste de temperatura, y están vinculados a los frentes en latitudes medias. Como habíamos visto en la clase, que les dibujé una zona ideal donde tenemos un contraste bastante importante entre la masa de aire cálido y frío, ¿sí? Que por una perturbación en altura, que sería la vaguada, una vez que ingresa la vaguada, empieza a generarse la baja en superficie. La delantera de vaguada, con su energía, produce una succión. Esa succión hace que la baja gire en sentido horario y la parte fría empieza a avanzar y bueno, acá se ve que se empieza a alcanzar el frente frío al frente cálido una vez que lo alcanza en una oclusión fría. Luego, una vez que la vaguada sobrepasa al frente, deja de advectar vorticidad y bueno, el ciclón empieza a morirse, ¿sí? Y vuelve todo a la normalidad luego de un tiempo. Después tenemos el último mecanismo, que es la convección. Esto es bastante importante que lo entiendan porque es bastante común en la Argentina. Tenemos los mecanismos de transferencia de calor que son la radiación, es decir, esta temperatura que tiene la hornalla irradia longitud de onda del espectro electromagnético, como habíamos visto en las imágenes satelitales, que transfieren cierto calor. O sea, las ondas tienen la posibilidad, tienen la característica de poder transmitir energía, en este caso energía calórica. Esa radiación uno la siente cuando se acerca la mano a la hornalla, ¿sí? Uno siente el calor, ¿no? Esa es la irradiación. Bueno, después tenemos la conducción, cuando directamente a través de un medio físico, ¿sí? Sólido, uno siente el traspaso del calor de la sartén de la olla, siente automáticamente a través de la conducción, ¿sí? Después tenemos la convección, que es cuando se transfiere calor a través de un fluido, ¿sí? Es la propiedad que el calor se transfiere a través del fluido. Y bueno, acá tenemos en este GIF animado como el calor empieza a ser introducido en el líquido, ¿sí? El fluido, esta parte empieza a calentarse, a ser menos densa, asciende, y este lugar que abandona acá va a ser ocupado por el fluido más frío, ¿no? Y empieza a generarse este tipo de ascenso y este tipo de circulación. Vamos hablando un poco más de meteorología. Las lluvias convectivas. Acá vemos que tenemos el suelo desnudo, que el suelo, acuérdense que absorbe mucho más rápido el calor a diferencia del agua, así que automáticamente se calienta ese suelo que se calienta la masa que está inmediatamente por encima, y esa masa de aire se empieza a expandir, empieza a elevarse y se empieza a generar la nubosidad, el cúmulus, ¿sí? Y obviamente toda esta masa de aire que abandona este lugar es ocupado por la masa de aire un poco más fría. Bueno, esto se llama convección, ¿sí? La atmósfera es considerada como un fluido, ¿sí? Es un fluido. ¿Cómo se manifiesta la convección? A través de los cúmulos, torrecúmulos, superceldas
o ciclones. Por último, las tormentas. La tormenta es un fenómeno local invariablemente producido por una nube cumulonimbus que siempre está acompañada por actividad eléctrica. Usualmente da lugar a ráfagas, lluvias intensas y eventualmente granizos y tornados. Frecuentemente utilizamos la palabra convección para describir ese tipo de tormentas, aunque debemos tener en claro que el término convección se aplica al movimiento de un fluido que resulta en el transporte y la mezcla de las propiedades del fluido. Para ser más precisos, debemos considerar que una nube convectiva es aquella que debe su desarrollo vertical y posiblemente su origen a la convección. ¿Sí? Nube convectiva, convección. Tiene que quedar clarísimo el concepto para que cuando se les diga que acá hay desarrollo vertical, ustedes ya saben automáticamente que hay convección. Una tormenta consiste en general en un conglomerado de nubes, aunque en ciertas ocasiones las tormentas pueden estar formadas por una única nube de tormenta. Las nubes que forman parte de la tormenta pueden alcanzar alturas cercanas a la tropopausa, llegando a sus topes a los 10 a 12 kilómetros. ¿Cuáles son las características de una tormenta? Las nubes cumulonimbus son un grave peligro para la aviación debido a la probabilidad de turbulencia severa, formación de hielo severa, microráfagas que generan turbonadas o frentes de ráfagas que producen turbulencias severas a bajo nivel, rayo, granizo. Las turbulencias severas son de gran importancia porque estresan toda la estructura del avión y bueno, ni que hablar a los pasajeros, ¿no? Ahí están viendo un GIF donde la gente la está pasando muy mal y bueno, engelamiento fuerte y las micro ráfagas. Acá vemos una animación bastante prolongada de lo que es el desarrollo de un Charlie Bravo y empieza a generarse una corriente descendente tan fuerte que una vez que choca contra el suelo se genera tipo un esparcimiento hacia sus laterales, que eso son las micro ráfagas. Tenemos la lluvia engelante, también lo producen los cumulonimbus. Este es un ejemplo, no es eso hay que tenerlo muy en cuenta, que eso sucede un poco más cuando ustedes atraviesan nubes que pueden llegar a tener gotas que están al borde del congelamiento. Y tenemos los rayos, que la importancia de los rayos, más allá de los daños estructurales, son la falla de todos los sistemas, los componentes electrónicos que tiene una aeronave. Granizo. El desarrollo de una nube convectiva. Primero, una parcela de aire asciende, por ejemplo, debido al calentamiento diferencial de la superficie, el empuje es positivo. Esa parcela ascendente suele alcanzar el nivel de condensación por ascenso. Es decir, hay un nivel en el cual, si una parcela yo la traslado desde la superficie hacia niveles mucho más altos, va a haber un momento que por el gradiente que hay en la atmósfera, que es el gradiente de temperatura donde disminuye la temperatura con altura, va a llegar un momento en que esa temperatura de la parcela va a igualar a la del punto de rocío y se va a generar la condensación. ¿Sí? A eso se refiere. Si continúa el ascenso, se comienza a liberar calor latente debido a la condensación. Bueno, en esto voy a tratar de explicárselo bien clarito. El calor latente, ¿cuál es el concepto de calor latente? El calor latente es el calor de cambio de estado. ¿Sí? En cada cambio de estado se libera calor o se absorbe calor en base a la inversa, ¿no? Bueno, en el caso de la condensación, cuando el vapor de agua libera calor, ¿sí? Ese calor va a hacer que se enfríe la parcela. Ahora, esa parcela, una vez enfriada, va a condensar
el vapor que tiene, el vapor de agua, ¿no? Y ese calor que se fue, que se liberó, se va a acumular con el resto de todos los calores que fueron liberados a través de la condensación del resto de las parcelas que andan dando vuelta. Bueno, imagínense que todo ese calor concentrado genera mucho más empuje hidrostático hacia la vertical, ¿sí? Bueno, va a llegar un momento en que ese desarrollo vertical llega a un nivel de equilibrio, es decir, que el empuje hidrostático se anula. O sea, tiene un tope el desarrollo vertical. Podemos ver también los estados de una tormenta. Tiene tres estados: el estado cúmulo, maduro y estado de disipación. Acá vemos el estado cumulus, que bueno, el calentamiento de la superficie hace que se eleve. Una vez que se eleva, empiece a condensar. Sigue todavía los movimientos de ascenso en la etapa madura, producto de la condensación. Y las lluvias se caracterizan por ser bastante intensas. Luego, una vez que el desarrollo vertical es tal que llega a la tropopausa, es solamente gotas cayendo, ¿sí? Que eso da la pauta de que ya se está disipando el Charlie Bravo. En estado cumulus, en este estado hay corrientes ascendentes dentro de la nube que hace que crezca a una velocidad apreciable y pronto sobrepasen la isoterma de cero. El núcleo está más caliente que el entorno de la nube y las corrientes ascendentes aumentan con la altura. Durante ese estado hay hidrometeoros dentro de la nube, pero son tan pequeños que pueden ser sostenidos por la corriente ascendente, cuando el peso de los hidrometeoros se hace tan grande que no pueden ser sostenidos por estas corrientes de ascenso y caen fuera de la nube. En el estado maduro, la madurez comienza cuando la primera lluvia cae, independientemente de que llegue o no al suelo. En este caso coexisten corrientes de ascenso y de descenso dentro de la nube. Las corrientes descendentes se inician normalmente en la vecindad del nivel de congelación. Las corrientes de ascenso continúan y alcanzan su mayor intensidad en la primera parte del estado maduro. Puede ocurrir velocidades de 90 km por hora localmente, y las corrientes descendentes es usualmente más débil y es más pronunciada en la parte inferior de la nube. En el estado de disipación, a medida que la corriente descendente se extiende horizontalmente, tal que ocupa una porción mayor de la nube, el estado de disipación comienza. No hay entonces una fuente apreciable de vapor de agua, porque ya se condensó todo lo que había, para mantener la condensación, y la nube se alimenta principalmente del agua acumulada. El peso de la humedad condensada excede la capacidad de la corriente ascendente de sostenerla y comienza a precipitar a través de la corriente ascendente, o sea, la atraviesa. La carga de precipitación puede reducir considerablemente el empuje hidrostático positivo, de forma tal que el efecto inicial de la precipitación es arrastrar aire hacia abajo. Y al comienzo es más importante que contribuya a la intensidad de la corriente descendente. Estado de disipación. Mientras la corriente de descenso y las precipitaciones persisten, la nube, en su conjunto, está más fría que el entorno. La lluvia se hace más uniforme y su intensidad disminuye. Cuando la corriente descendente termina, la temperatura se iguala con la del entorno, la nube se disuelve completamente o se transforma en masas irregulares de nubes estratiformes. Se clasifican también las tormentas en tormentas unicelulares de una célula. Están formadas por una sola estructura cuyo ciclo de vida puede ser de 30 a 60 minutos y afectar un área relativamente pequeña. Ordinarias o tormentas de masa de aire duran típicamente 20 o 30 minutos. En su fase madura pueden producir tiempo severo como ráfagas descendentes, granizos, precipitaciones intensas y eventualmente tornados débiles. Las supercelulares presentan un grado de organización interna muy específico, caracterizado por una corriente ascendente rotacional. Son los sistemas convectivos con mayor potencialidad para los eventos severos, o sea, que pueden llegar a ocasionar eventos severos, pero estas supercélulas son las más indicadas para provocar tiempo severo.
incluyendo las formas más dañinas de ráfagas descendentes, granizos, precipitación intensa y tornados. Su duración puede llegar a durar algunas horas. Ahí vemos que las tormentas unicelulares, ustedes ven que siempre hay una que resalta el montón, ¿no? Es como que no es algo con varios cúmulos contenidos, sino que esto es uno solo. Quizás hay algunos otros, pero acá se ven que están bastante aislados. Bueno, a eso es lo que se refiere con unicelular, que es una sola célula, que es la que se hace dominante y bueno, empieza a manifestarse a través de esta forma, ¿no? La tormenta unicelular ordinaria, van a ver que acá tenemos una imagen de radar. En esta imagen de radar tenemos la altitud que ocupa la tormenta y el ancho que ocupa también la misma tormenta. O sea, si yo quiero ver una tormenta acá, ¿sí?, que sería esta, va a tener un ancho de unos 10 kilómetros aproximadamente o más. ¿Sí? Bueno, acá se ve que en la tormenta unicelular, se ve que están bastante aisladas una de otra. ¿Sí? Y vamos a ver cómo en estas fotos va evolucionando. ¿Sí? Acá tenemos varios picos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 tormentas unicelulares. Y llega un momento en que al formarse hay una que domina y se genera una tormenta unicelular, que esto es bastante parecido a una supercelda. Las tormentas multicelulares son grupos de celdas que se mueven como una entidad, en la cual cada celda puede estar atravesando su propio ciclo de vida en forma integral. Pueden durar algunas horas. A medida que la tormenta se desarrolla, células individuales van ocupando el rol dominante. Corriente arriba se tiende a formar nuevas células. Las maduras se ubican en la parte central y las que se disipan están corriente abajo. Este tipo de tormentas pueden dar lugar a la formación de granizo, precipitaciones intensas y tornados débiles. En ocasiones se organizan en una escala mayor, por ejemplo en líneas, conformando sistemas convectivos con mayor potencialidad para los eventos severos. Acá vemos un desarrollo de una tormenta multicelular. Vemos que hay diferentes etapas que tiene cada célula, y bueno, ese conjunto de células forma una entidad, y esto se llama tormenta multicelular, que se ve de esta forma en la imagen de radar. Se ven no tormentitas aisladas, sino no celdas aisladas, sino acá directamente vemos que dentro de toda esta tormenta se ve que hay varias tormentitas, que esto es de acá del frente, ¿sí? Pero se ve que es bastante integrado, sería una entidad bastante compleja en cuestiones de células. Son varias células en una. Acá tenemos la imagen blanca, el punto blanco, que indica que hay granizo ahí. Tormentas severas. Las tormentas severas pueden clasificarse en 3 categorías. Esas categorías van más que nada agarrado a lo que es qué efecto produce, o sea, cuál es la intensidad. En primer lugar, la primera categoría tenemos aproximación a intenso, la segunda, clima extremo, la tercera, clima significativamente extremo. En la primera tenemos granizos de hasta 19 milímetros de diámetro y vientos hasta 50 nudos. En la segunda, clima extremo, tenemos piedras superiores a 19 milímetros de diámetro y vientos de 50 nudos o más. Y en tercero, clima significativamente extremo, tenemos piedras de 25 milímetros de diámetro o más, vientos de 65 nudos o más, y tornados de fuerza escala F2 o más.
Hay tres tipos de tormenta severa. Empezamos a hablar primero de las características que pueden llegar a tener en base a la intensidad. Ahora vamos a ver los tipos que hay de tormenta severa. Ahí está la línea de la estabilidad, la supercelda, los sistemas convectivos de mesoescala. Las líneas de inestabilidad son grupos de nubes de tormenta organizados en línea. Las líneas de inestabilidad ocurren generalmente asociadas a sistemas frontales, particularmente frentes fríos. Se ubican por delante de los frentes fríos o estacionarios en el sector caliente a unos 80 a 150 kilómetros por delante. Como vemos acá, ¿sí? Este frente frío no es que la tormenta se forma acá, sino que se forma más adelante. Usualmente son paralelas al frente y se mueven en su misma dirección, aunque lo hacen a una velocidad mayor. Aparecen especialmente en los meses de primavera y de verano, y lo hacen acompañados de fuertes vientos, chaparrones, descargas eléctricas y a veces granizo. Alcanzan el centro y norte de Argentina, Uruguay, sur de Brasil y Paraguay. Esas líneas de inestabilidad se pueden apreciar en una imagen de radar como una línea bastante bien formada, ¿sí? Se ve bastante bien formada, bastante bien continua. Bueno, esa es una línea de inestabilidad. Imagínense que acá, si bien hay cierto desarrollo vertical, pero no es algo violento como cuando pasa un frente frío. Las superceldas generalmente se forman en condiciones de alta inestabilidad y vientos fuertes a grandes alturas. Además presentan un sistema más organizado de circulación interna que hacen tener una duración mucho mayor que las anteriores. En una supercelda es común la aparición de fuertes corrientes rotatorias que la hacen potencialmente la más peligrosa de los tipos de tormentas convectivas. Ellas pueden producir vientos fuertes, granizos, granizadas y tornados. La supercelda primero comienza, acá vemos en la imagen de la izquierda, cómo comienza con una fuerte cortante de viento. La cortante de viento es cuando en un punto se encuentran vientos de distinta dirección y hace como un efecto de cizalla, de corte, como una tijera, que viene de un lado la cuchilla y la del otro, y hacen ese efecto de corte. Ese efecto de corte se llama cizalla. Con esa cizalla se pueden dar en la interacción de los vientos de superficie o de capas bajas a capas un poco más altas, y empiezan a generar cilindros, vórtices. Esos vórtices, sumados a la convección, a la temperatura que hay en la superficie de la Tierra, ¿sí? Ese vórtice empieza a pararse. Después esa corriente de ascenso rota y empieza a generar el fuerte desarrollo vertical y a arrastrar a toda la masa de aire en forma empieza a rotar, ¿no? Empieza a rotar en sentido horario. Estas tormentas son más factibles de producir tornados, se caracterizan por núcleos de larga vida y ascendentes rotacionales. Acá vemos la foto de una supercelda. Una supercelda se puede apreciar en una imagen de radar en la forma de una coma, ¿sí? Esa coma nos da la pauta de que se está empezando a formar una supercelda. Acá vemos la ciudad de Córdoba. Y acá vamos a ver un GIF animado de cómo se genera rápidamente una supercelda, cómo gira en sentido horario. Bueno, en este caso acá es antihorario porque es el hemisferio norte. Después tenemos los sistemas convectivos de mesoescala. Los sistemas convectivos de mesoescala son estructuras atmosféricas potencialmente generadores de tiempo adverso y severo en superficies que pueden afectar a grandes extensiones de territorio. Esa es la diferencia. A diferencia de una supercelda, en el sistema convectivo es justamente de mesoescala porque ocupa mucho espacio en
en la longitudinal, ¿no? Con ciclos de vidas que van más allá de una simple tormenta, pudiendo persistir más de 24 horas ante una buena disponibilidad de humedad en capas bajas. Acá vemos, por ejemplo, esta es una escala espacio-temporal de clasificación de los fenómenos atmosféricos, qué distancia ocupan, cuáles son sus dimensiones en la horizontal y cuánto es su duración. Bueno, acá tenemos sistemas convectivos, pueden durar desde un par de horas hasta un día, superar el día, y tienen más de 2 kilómetros hasta 200 kilómetros, y pueden tener hasta 2000 kilómetros, ¿sí? 2000 kilómetros, un complejo de mesoescala. En este caso ya es un huracán, ¿no? Pero vamos a ver acá el sistema convectivo, tiene hasta 200 y algo de kilómetros de extensión. Acá vemos un ejemplo, ¿no? Como es abarcativo y bueno, produce bastante tiempo severo, y esto es el final. Bueno.